Hola, hola amigos. Esperpento y disparate absoluto ayer en el Congreso. ¿Qué vamos a contarles? Hoy más que nunca, buenos días amigos, buenos días amigas. Egunon, bon día, salam aleikum, good morning, bonjour. No puede ser. Hay cosas que no pueden ser. Ustedes se imaginan que dentro de unas semanas, cuando yo espero que empecemos aquí a tener intervenciones externas de algún compañero, de alguna compañera que nos vengan a hablar de algún tema específico, pues esa persona cogiera y nos dijera, no, mira, Federico, yo hablo en catalán, o yo hablo en euskera, y tienes que poner una traducción simultánea abajo. ¿Qué sentido tendría eso si esa persona conociera, como de hecho sucede, creo yo, creo yo que sucede con el debe ocurrir con todas, ¿no? No sé, quizás con gente que si son de nacionalidad española, ¿no? Si hablan catalán, si hablan catalán fuera de España, porque lo hablen a lo mejor en, en la zona de la llamada Cataluña francesa, entonces podría ocurrir que a lo mejor no conociera el español, pero entonces, bueno, pues podría hablar en francés o podría hablar o podría hablar en catalán en ese caso. Si es que eso se da, que sería curioso saberlo, ¿no? Sería curioso saberlo porque yo no sé tampoco hasta qué punto el catalán está más o menos extendido más allá sí, sí, no lo sé, no lo sé. Estaría bien que alguien que estuviera escuchando el vídeo nos lo dijera, ¿no? ¿Qué sentido tendría eso, ¿no? Bueno, hay gente que habla euskera en el País Vasco francés, pero se puede dar el caso de que no hablen español, aunque estén en el País Vasco francés. Sería un poco. Puede ser que haya también algún caso. Pero si se trata de alguien de nacionalidad española, pues, ¿qué sentido tendría? ¿No? Es un disparate total y absoluto y supone una ruptura de eh, de lo que es el colectivo, de lo que es la comunidad política. Eh, Sobre todo si se tiene en cuenta que como esa es una comunidad política única, aún en el caso de que pudiera estar compuesta de varias distintas comunidades, es decir, aún en el caso de que pudiéramos entender que España fuera una nación de naciones, no dejaría de ser una nación. Entonces lo lógico es que vayamos al, a la coiné la lengua franca y la lengua común y en la que nos entendemos todos. En todo caso, para el uso de las lenguas autóctonas está el Senado. Eso se ha tratado de hacer en el Senado precisamente porque el Senado es Cámara de Representación Territorial. Lo que pasa es que eso tampoco ha terminado nunca de implementarse y de cerrarse bien. Pero era lo que en principio nuestra Constitución establecía para el Senado. Lo que pasa es que seguramente lo estableció de una manera un tanto imperfecta, pero ahí es donde sí se trata que estén representados los territorios. Entonces ahí sí que tendría muchísimo más sentido. Y de hecho es donde hasta ahora ha tenido lugar ese poder hablar, que tampoco se hace siempre, porque interesa muchas veces que se entienda, ¿eh? El poder hablar en las lenguas cooficiales que hay en distintos territorios. Pero en el Congreso, donde hay una única soberanía, donde lo que se representa es la soberanía de la nación española, no se está representando territorios en el Congreso, se está representando a la nación española. Es que el diputado por Girona, sea del partido político que sea del PP, sea de Esquerra, sea de la CUP o sea de donde sea,
a quien está representando es a la nación española. Aunque él no lo sepa y aunque él diga otras cosas, lo mismo que el de La Coruña o lo mismo que el de... Es que son todos. Es que podía haber una circunscripción electoral única, como hay al Parlamento Europeo, que hubiera una única circunscripción. Bueno, lo que pasa es que la Constitución establece que la circunscripción electoral es la provincia y hay una manera de llevar a cabo esa representación de la nación española de esta manera, pero podía ser por distrito único. Pero lo que se está representando es a la nación española en su conjunto. Aunque las elecciones se hagan en distintas circunscripciones. El de Madrid no está representando a Madrid, va por Madrid, pero está representando a la nación española. Sí, es así. Bueno, lo que pasa es que, claro, la representación que tenemos de la nación española es la que es. También en función de la ley electoral, etcétera. Y entonces, pues bueno, eso nos está llevando al disparate actual. Que el disparate actual no es solo lo de ayer viene por otras razones. Lo de ayer viene pues porque tenemos en la Moncloa a un señor que por encima de todo lo que pone es lo de seguir él en el poder. Y que se niega a lo que sería lo más razonable, que sería un pacto entre los dos partidos mayoritarios para no tener que depender de un señor prófugo de la justicia por haber atentado contra la Constitución. Y bueno, de ahí es de donde viene todo y habría que ver por qué también se ha llegado a esa situación. ¿Qué cultura política tenemos en este país para que se haya llegado a esta situación? ¿Qué cultura política hay en nuestros dirigentes políticos? ¿Y qué cultura política hay en el conjunto de la población? Porque en el fondo somos también emanación de... los dirigentes políticos son emanación de, de lo que... del caldo de cultivo que somos los ciudadanos y que es la gente. En fin, vamos a desarrollar esto un poquito más. Vamos a hacer un vídeo, me temo que será de una cierta extensión, porque aunque alguna vez hemos hecho vídeos más cortos, yo sé que hay gente, sí, 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 yo sé que hay gente, entre las gentes que nos siguen, yo sé que hay gente que alguna vez me lo ha dicho, que le dices, hombre, es que a lo mejor los vídeos son un poco largos. Y te dicen, mira, pues no, porque para el tipo de reflexiones que haces tú y el tipo de argumentaciones que tú das, a mí me gusta que sean así, porque me haces entender mejor las cosas. Entonces, pues, en fin, vamos a ir con ello. Comentarles que en estos días pasados, bueno, como siempre enmarcamos un poco el vídeo en otras circunstancias, o casi siempre, en circunstancias temporales, por si ustedes lo ven a lo mejor también dentro de un tiempo, se murió Pepe Domingo Castaño. Tenía ya 80 años y además ha fallecido un poquito de repente. El maestro de las ondas, el hombre del carrusel deportivo, el hombre que nos animaba muchas veces una tarde de domingo. Si no la teníamos buena, pues poníamos el carrusel y nos animaba con la alegría de vivir que tenía, ¿no? Y digamos que en el plano internacional se reabre y resucita otro conflicto, el de Nagorno-Karabaj, el de los armenios y los azerbaiyanos. Habrá que estar también atentos a ver qué pasa con eso. Bueno, también está la Asamblea General de la ONU
en este momento empezando. Pedro Sánchez se ha ido para allá con un séquito que todo el mundo dice que es muchísimo mayor de el necesario. Y vamos a ver también qué es lo que dice allí. En fin, en estos días, o creo que hoy mismo se presenta el libro de Alfonso Guerra sobre, bueno, creo que es una especie como de larga entrevista escrita, ¿no? Transcrita, ¿no? Al papel en general, ¿no? Ha habido también una entrevista bastante extensa en un medio de comunicación, en abierto, en The Objective, también este fin de semana pasado, de Alfonso Guerra, poniendo chupa de domine a sus sucesores en el Partido Socialista. Y habrá que ver qué movimientos se producen en ese sentido. Bueno, se me había olvidado comentar antes que falleció Fernando Botero, aquel escultor pero creo que lo comenté en el vídeo anterior. Pero bueno, uno tiene de aquel tiempo en el que era más joven aquel recuerdo de las esculturas de Botero, algunas de las cuales quedó en Madrid, y que, no sé, de alguna manera pues también forman parte de esas esculturas del paisaje común de quienes hemos sido relativamente jóvenes en Madrid y las hemos visto, y a lo mejor despertábamos a la cultura en aquel momento. Bien, ¿qué pasó ayer en el Congreso? Bueno, pasó una cosa. Una de las cosas que pasó es que Coalición Canaria se sumó a la mayoría mal llamada, a nuestro juicio progresista, se sumó. Lo cual anticipa lo que probablemente vaya a ocurrir en el momento en el que previsiblemente Alberto Núñez Feijóo no consiga la investidura y se le encargue la investidura a Pedro Sánchez. Lo anticipábamos en nuestro anterior vídeo más breve, que quisimos hacerlo más breve porque son esas cosas que en un momento dado las vemos tan claras que decimos esto hay que contarlo, sin más. Ya habrá a lo mejor otros vídeos para explicarlo un poco mejor. No ha ocurrido todavía, tenemos 2 meses por delante, pero yo tengo la impresión, y por eso decía que me sentía en condiciones de afirmarlo, de que va a ocurrir eso, de que Pedro Sánchez será investido con el voto favorable de Coalición Canaria. E incluso es bastante probable que ese voto sea decisivo porque al final Puigdemont y Pedro Sánchez lleguen a un acuerdo para abstenerse, de manera que si Coalición Canaria les vota a favor, pues entonces mediante esa solución incluso queden bien los dos. Ahora, eso no quiere decir que Pedro Sánchez no vaya a tratar por todos los medios posibles conseguir el voto afirmativo de Puigdemont. Pero es que a lo mejor ni siquiera a Puigdemont le interesa. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en ese equilibrio. Y es curioso bueno, queda todavía mucho tiempo hasta que no empiece la investidura de Pedro Sánchez. El tema no va a estar definitivamente en candelero. No vamos a ir ahora tampoco a tosigar a Coalición Canaria si Coalición Canaria todavía tiene ese compromiso con Feijóo y va a votar afirmativamente a la investidura de Feijóo. Pero es que ellos ya lo dijeron desde el primer día. En el momento en el que falle Feijóo nos sentimos libres para, para empezar a negociar con Pedro Sánchez nuestra agenda canaria. Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos meses, ya lo verán. Eh, eh, pero insisto, eso no quiere decir que Sánchez no vaya a tratar de obtener por todos los medios posibles eh, el voto afirmativo de Feijóo en la investidura. Entre otras cosas porque es que esto no es una operación que se vaya a ceñir exclusivamente a la investidura. Es que Sánchez pretende algo de más largo plazo. Él pretende aguantar en la legislatura todo lo que pueda. Y entonces, claro, lógicamente tratará de ir alcanzando acuerdos con Junts, no solamente, o sea, no sé, no solamente la investidura, es que le vote los presupuestos, es que esto, es que lo otro, es que a lo mejor tampoco le interesa darle la amnistía justo ya directamente, claro, o sea.
En fin, lo que ocurrió ayer. ¿Y por qué ocurrió? Bueno, pues porque la, la condición para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso, una vez que se vio que Meritxell Batet no iba a ser respaldada por los independentistas, aparte de quitar a Batet, era la de que, entre otras cosas, era la adopción de las lenguas oficiales. La otra cosa que ya se ocupó este gran polifemo, Junqueras, de recordárnoslo ayer también, era la de la amnistía, que se habló de desjudicialización. Por eso empezamos a hablar todos de amnistía desde el momento que se produjo la elección de la mesa, porque había un punto en el que hablaba de desjudicialización. Y ayer nos recordaba Junqueras, Polifemo Junqueras, como yo le digo cariñosamente, que eso ya estaba hecho porque había sido la condición de la elección de Francina. Otra cosa es que lo puedan llegar a hacer antes de la investidura de Sánchez como les está reclamando Junts, y otra cosa es el nombre que le den. La otra condición pues era este disparate de ayer en el Congreso, que ya no va a ser el Congreso que algunos hemos conocido y en el que trabajamos tantos años. Y que la gracia que tenía era que todo el mundo hablaba el mismo idioma, aunque pensara de forma distinta. Lo digo incluso en sentido metafórico. El que todo el mundo hablase el mismo idioma, aunque pensara de forma distinta. Y la gracia que tenía es que tú veías a Aitor Esteban, que además es un magnífico parlamentario, y tú sabías bueno, yo no lo sé porque tampoco el euskera tampoco lo habla todo el mundo en el País Vasco, no es como el catalán, pero tú sabías que posiblemente fuese una persona que con sus convicciones, que con sus ideas, estaba aportando al común. Y estaba haciéndolo desde su diferencia. Aunque a lo mejor en un momento dado hablar euskera con su familia. Pero estaba aportando al común. Entre otras cosas porque conoce esa lengua desde que nació también. Aunque usted también es euskera. Y que está fenomenal. O sea, está muy bien el ser bilingüe. Pero la gracia que tiene es esa. El hablar un mismo idioma. Y lo digo incluso metafóricamente. El estar aportando algo común. Luego sí, hay otra cámara de representación territorial. Entonces ahí sí tenía sentido. Y ahí sí se estableció. Incluso hay gente que se opone a ello y con razones que allí se haga porque, bueno, y de hecho pues tampoco se emplea siempre. Como tampoco estoy convencido yo aquí que se va a emplear siempre. Entre otras cosas porque la gente lo que quiere es que le entiendan. Pero el principio que se ha establecido es, en mi modesta opinión, es un contradios. O sea, es un sinsentido. En fin, no sé si se puede meter a Dios en estos temas. Pero lo digo en ese sentido. No, no esperaba yo utilizar esa palabra, pero es que es la que me ha venido. Además de disparate, además de esperpento, pero sobre todo es que vamos a ver, es que la cosa empieza mal desde las formas. Por supuesto que el fondo es lo que también estamos tratando de explicar. Pero es que la forma,
Aparte de que se tramite por urgencia, o por procedimiento de urgencia, en lectura única, que normalmente cualquier modificación legislativa o cualquier modificación del reglamento del Congreso, pues requiere que se cree una comisión, que tal cual. Bueno, por cierto, la aprobación definitiva se producirá mañana, tendremos que estar atentos también a lo que suceda, pero bueno, yo creo que eh, va a ir, va a ir para los que pretenden llevar a cabo este sinsentido, pues va a ir para ellos sobre ruedas, porque tienen todas las mayorías necesarias, pero la aprobación definitiva va a ser el viernes, mañana viernes. Les estamos hablando, que por cierto hoy no lo he dicho, hoy mañana viernes. Hoy es miércoles día 20 y la aprobación definitiva va a tener lugar el jueves. En fin, la aprobación definitiva va a tener lugar mañana jueves, si no estoy equivocado. Hoy es miércoles día 20 de septiembre. Y no lo tienen todavía del todo hecho, pero previsiblemente con la votación que salió ayer, en la que, insisto, Coalición Canaria se sumó a la mal llamada, para mí y para muchas personas, mayoría progresista, pues no van a tener problemas para aprobarlo. Pero es que el tema empieza mal desde el momento en el que no solamente se hace por urgencia, y por supuesto se hace porque Pedro Sánchez sí quiere ser presidente. Hasta el otro día no pensaban así, de hecho rechazaron una iniciativa similar los socialistas el año pasado. Esto es como lo de la amnistía, lo han rechazado, pero ahora como no tienen otro remedio, pues en fin. Y el problema es que viene, como dijo Francina, el día que fue electa, desde hoy van a ser, y desde hoy, o sea, esta señora, que se ve que no tiene formación jurídica alguna, o si la tiene es peor, y que habría que denominarla, en vez de Francina Armengol, Francina Forcadell, porque lo que hizo recordó muchísimo a las sesiones del Parlamento de Cataluña de los días 6 y 7 de septiembre, en los que se vulneró todo, se vulneró la Constitución, se vulneró el reglamento del Parlamento de Cataluña, se vulneró el Estatut de Cataluña, sin atender en ningún momento a normas. Y cogió y dijo, no, es que desde este momento se podrán utilizar las otras lenguas, las lenguas cooficiales. Porque son lenguas cooficiales, pero claro, no son lenguas cooficiales en toda España. Son lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas. Entonces, se podrán utilizar desde ahora. Y no se había dado cuenta de que tenía que modificar el reglamento del Congreso. Bueno, pues lo curioso es que han querido llevar a cabo, o están llevando a cabo, la modificación del reglamento del Congreso que va a permitir hablar en los plenos esas lenguas cooficiales, pero ellos ya aplican la reforma que quieren hacer antes de aprobarla. Es decir, ayer, que para mí es muy grave, se llevó a cabo el debate pasándose por el forro el reglamento que querían reformar. Entonces, si ya se lo pasan por el forro, ¿para qué llevan a cabo la reforma? O sea, es una nueva técnica legislativa que consiste en aplicar primero lo que quieres lo que quieres reformar y lo que estás debatiendo. Y luego ya, una vez, y luego ya lo aplica. Es una cosa alucinante. 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 En mi opinión, se levantaron solamente los diputados de Vox. Pero que el problema no es que se hable euskera, ni que se hable catalán, ni que se hable una cosa u otra. El problema es que se estaba incumpliendo el reglamento flagrantemente. Se tenían que haber levantado todos los que estuvieran en desacuerdo con que el reglamento se estuviera incumpliendo flagrantemente. Los letrados en la mesa del Congreso advirtieron de que no tenía razón alguna el poder autorizar el uso de las lenguas cooficiales hasta que no
se aprobara la reforma del reglamento, porque es que precisamente para eso era, para lo que se estaba llevando a cabo el trámite de la reforma, va a permitir eso, pero no, aquí la presidenta se le ocurrió permitirlo desde antes de que el reglamento fuera reformado. Es algo absolutamente ilegal, de principio a fin. Que las formas son muy importantes. Hay gente a lo que eso no le importa nada. Yo veo por ahí a youtubers exitosos y tal. Es que me parece demencial. O sea, ¿pero qué cultura política tenemos? ¿Qué es lo que estamos fomentando? Es que sí, y por parte de gente que está criticando lo que sea. Bueno, es que si usted lo critica, pero lo critica de esa manera, pues es que entonces apaga y vámonos. Esto es la ley de la selva. Entonces, ese fue el primer fallo. El primer fallo, el primer disparate. O sea, es que es un disparate, pero ejecutado de forma disparatada. Luego está el fondo de la cuestión, que hemos tratado de hablar, en un principio, y que también es grave, y que tiene unos efectos, puede tener unos efectos de largo plazo eh, muy malos. O sea, es una yugoslavización. Es que el Parlamento de España no puede ser la ONU. El Congreso, donde está representada la soberanía nacional, no puede ser la ONU. Lo puede ser en un momento dado, y ahí habrá gente que me dirá que no, pero bueno, puede haber opiniones al respecto y puede tener un sentido que lo fuese el Senado, y que tampoco lo es del todo, porque eh, muchas veces no se habla porque lo que la gente quiere es que le entiendan. Obviamente un político lo que quiere es que le entiendan. O ya nos da igual todo. ¿eh? Y todo es un mero postureo. ¿Sí? Pero insisto en que el Senado podría tener un sentido. En el Congreso, en el órgano de la soberanía nacional, de la nación española, incluso en el caso de que considerásemos que España pudiera ser una nación de naciones. Bueno, pues entonces hágalo usted en el Senado, pero no lo puede hacer en el Congreso. Porque luego, entre otras cosas, también hay unos derechos. Hay unos derechos de los ciudadanos. Hay un derecho de los ciudadanos a entender lo que le están diciendo. Y a que no se lo cuente un traductor, que un traductor, como bien sabemos, traductore es traicionar, traducir traicionar. Hoy mismo lo han tenido que decir. No sé si han sido los letrados o quiénes. Han dicho, bueno, es que las traducciones no son traducciones juradas. O sea, no es una traducción que vaya a misa, por así decirlo. ¿Y qué va a pasar entonces a partir de ahora en un debate? En el que un tío tenga que estar ahí con un pinganillo puesto para entender lo que le está diciendo el otro. Entonces, es que no tiene ni pies ni cabeza. Es que ni aun cuando llegáramos a esa conclusión de la nación de naciones, tendría ningún sentido, porque hay una única nación, porque aunque, aun cuando se pudiera pertenecer a dos naciones, lo que está ahí en juego es la pertenencia a la nación única, en la cual hay un idioma común y que entendemos todos. Y que es la nación de todos, es lo de todos. Entonces, no es la ONU. El Congreso no puede ser la ONU. Es que no puede serlo. Y luego, y luego, en consonancia con los acuerdos adoptados para la elección de Francina Forcadell, pues resulta que había también que convertir en oficiales en la Unión Europea las lenguas cooficiales. Ese era otro de los acuerdos. Y bueno, mandaron a este señor
de estos ademanes frailunos, que habla con la voz engolada, principal ejecutor de la sumisión, del arrodillamiento, que en el año 22 llevó a cabo Pedro Sánchez ante el sultán de Marruecos. Bueno, hay quien tiene distintas teorías, porque parece ser que no tocó bola, pero bueno, luego tuvo que ejecutarlo. Parece ser que en el tema este de la carta que le debieron escribir a Sánchez en Rabat, pues parece que sí, parece que ni se enteró. Él mismo dijo que ni se había enterado de aquello. Con lo cual es dudoso que Sánchez vamos, Sánchez no se lo debió consultar. No sabemos si Sánchez lo hizo, pero a Sánchez se lo tradujeron del francés. Hay distintas teorías. Que puede ser que aquello se lo hiciera Moratino. Bastante probable. Y ni siquiera pensaba que fueran a sacárselo por parte de la MAP. Bueno, pero luego le ha tocado ser el ejecutor de eso. Y resulta que le mandan a Bruselas, cuando estamos además en el semestre de presidencia española, cuando hay tantas cosas importantes de las que se podría ocupar la presidencia española, cuando tenemos un problema de demografía, cuando tenemos un problema con la inmigración, cuando tenemos problemas con la energía, cuando se está hablando de la ampliación. Ursula von der Leyen tuvo hace unos días el llamado discurso del Estado de la Unión Europea, en el cual habló de la ampliación, porque todo ha cambiado desde la guerra de Ucrania. Europa necesita tener un papel para no estar al albur de Estados Unidos y de Rusia y de las demás potencias. Bueno, pues lo que se le ocurre, llevar a este frailuco. Sí, es que además estudió en Deusto. Y entonces, pues lo que se le ocurrió a este frailuco, que en el fondo lo que es un palanganero de Sánchez, no es otra cosa. Pues lo que se le ocurre es llevar el tema a las lenguas cooficiales. Y claro, en Europa están asombrados. Ya han cogido y han dicho, lo aparcamos, lo tenemos que estudiar. Yo creo que es una forma educada de decir que esto no lo vemos, porque ya empezó por haber reticencias de mucha gente que dijeron es que para esto haría falta que esas lenguas fueran oficiales en España, pero que fueran oficiales en toda España, no que sean oficiales solamente en determinadas regiones o determinadas nacionalidades, que es lo que dice la Constitución española, que son oficiales en determinadas regiones y determinadas nacionalidades. La lengua de uso común, la lengua oficial en el conjunto del Estado es el español. Por eso lo que ocurrió ayer en el Congreso, esa modificación del reglamento. Pues mira, yo no sé lo que está haciendo el PP, porque ya me está confundiendo también un poquito algunas cosas del PP. Pero es que probablemente se podría recurrir incluso por inconstitucional. No sé si saldría adelante o no. Pero la lengua que dice la Constitución, que es oficial en todo el Estado, es el castellano y el español. Y que las demás lo son lo son según sus estatutos en las distintas comunidades autónomas. Y creo que incluso el frailuco este, en, en Bruselas, el fray Álvarez, creo que incluso mintió. Y dijo que eran oficiales. O que ya eran oficiales en el Congreso, cuando todavía no se había aprobado el reglamento. Lo que pasa es que, bueno, Francina Forcadell ya había permitido su uso. Ilegalmente y en contra del reglamento.
ese reglamento que se quería reformar. Entonces, bueno, pues es que el tema no tiene ni pies ni cabeza. Luego se levantan los de Vox. Pues mira, yo soy, soy bastante alejado de Vox, pero, pero yo creo que es que se tenía que haber levantado más gente. Y luego, vamos a ver. La intervención de tan criticada y que llevo ya hablando un buen rato y todavía no lo he mencionado, de Borja Semper. Que todo el mundo se la ha echado encima. Hombre, yo sinceramente creo que se equivocó. Aunque luego explicó, o sea, es decir, que hablara en euskera, explicó después que él lo había hecho, por demostrar precisamente que hay una flexibilidad y se puede hablar euskera. Que era el argumento que algunos daban. Es que aquí ya se ha hablado, no sé qué, en euskera, en otras sesiones. Bueno, se ha hablado porque alguno empezaba a hablar en euskera y se le paraba y tal y cual. O se ha hablado, pues porque se podía hablar brevemente y luego traducirlo. Como están diciendo ahora a los que quieran hablar en aragonés o quieran hablar en asturiano, se les está diciendo que tienen que hacerlo de esa manera, que pueden luego traducirlo, siempre y cuando luego lo traduzcan. Él lo que hacía es, lo explicó diciendo siempre se ha podido hacer brevemente y luego traduciendo. Pero eso la gente no lo entiende, Borja. Eso la gente no lo entiende, Borjita. Entonces, chico, yo creo que te equivocaste. Porque la gente no está para esas explicaciones sofisticadas. La gente no está para esas explicaciones sofisticadas. Y bueno. Y luego, que chico, si precisamente uno de los problemas es que se está llevando a cabo ilegalmente la reforma del reglamento porque se está vulnerando el reglamento en el procedimiento de reforma antes de que sea reformado, pues coño, precisamente es cuando razón de más para que sea lo más inflexible posible en el uso del euskera. Luego das esa explicación y dicen, no, es que para que vean ustedes que esto siempre hasta ahora se ha podido hacer y que no porque dejemos esto sin la reforma vamos a impedir que se haga. Pero eso la gente no lo entiende, Borjita. Eso, si vivimos en un mundo de titulares y de tweets. Entonces, pues así es la historia. Bueno, ¿qué va a pasar? Pues lo otro es lo de la amnistía. Pues ya Polífemo Junqueras, pues ya salió allí muy contentito diciendo que eso ya estaba hecho. Bueno, pues estará hecho, pero a lo mejor no se va a poder hacer antes de cuando sea la investidura de Sánchez, una vez que la de Feijóo previsiblemente no consiga el resultado favorable. Pues podrá ser a mediados de octubre, podrá ser ahí hasta final de noviembre, tiene hasta final de noviembre. Una vez que falle la ley, son 2 meses, una vez que falla la investidura de Feijóo, el marco que se establece en la Constitución, a no ser que la Forcadell, a Armengol le dé por otra cosa, pues, pues nada. Eh, Veremos a ver qué es lo que cómo se va implementando la cosa. Yo sinceramente insisto, yo creo que como tienen el comodín de Coalición Canaria del que nadie habla, pues empezarán las dos cosas en paralelo, la negociación con Coalición Canaria y lo otro en lo que al final la sanción nos conviene mucho, nos viene fenomenal a todos. No nos comprometemos, ni uno se compromete ni el otro se compromete. Y Sánchez incluso hasta queda bien. Al tiempo, va a ser lo que va a pasar. Desengañémonos, no va a haber repetición electoral.
Y probablemente lo que suceda sea esto. Porque hay muchos movimientos en el PSOE, hay muchos movimientos en el PSOE y igual no pensaban que fuera a haber todos estos movimientos. Y aunque es verdad que son gente que está en la periferia, que no son gente que está en el aparato, que luego después hay un cierre de filas por parte de los militantes y todas estas cosas que igual lo tendrán que someter o no someter en un momento dado a consulta o no sé, porque se habla de eso. Lo que se ha llegado es a un tipo de cesarismo en el cual ya los órganos intermedios, los órganos representativos ya no funcionan. Pero bueno, hay un cierre de filas, como habrá seguramente un cierre de filas, porque luego después todo esto de que Vox haga cosas y de que el PP salga a la calle, pues es que les unifica, les cohesiona mucho a esta gente. Hay gente que cuando ve una bandera española se pone nerviosísimo. Y entonces, sí, y tendremos que analizar por qué sucede eso. Que de eso tiene mucha culpa la derecha. Tiene mucha culpa la derecha de eso. Bueno, tiene sobre todo culpa la historia. Vamos a decir las cosas como son. O sea, tiene la culpa el que aquí padecimos en este país una dictadura que se impuso después de una guerra sangrienta y luego después con una represión pues también devastadora y en muchos casos no menos sangrienta. Eh, y luego, pues en fin, entonces todo eso tiene mucho que ver con que hay mucha gente que cuando ve una bandera española en la calle se pone nerviosísimo. Entonces, claro, ante lo que estaba sucediendo, sí, no tendría, sí, les da urticaria. Es que les da urticaria. Entonces eso cohesiona mucho. Aparte del hecho de que Vox ha sido el gran aliado de Pedro Sánchez. O sea, es que, ¿qué sería? Del resultado electoral del 23 de julio pasado si no existiera Vox, si Pedro Sánchez no hubiera agitado el fantasma de Vox. Y sinceramente algunos creemos que mientras Vox siga existiendo va a ser muy difícil desalojar a Pedro Sánchez de, de la Moncloa. Pero claro, ¿por qué surge Vox? Pues Vox también ha surgido como reacción a eso. Entonces es que como una reacción que algunos no compartimos, porque creemos que hay que tener otro tipo de reacción. Claro, ha desaparecido el principal partido que había en el centro, ¿no? Entonces, mientras eso sea así, mientras Pedro Sánchez pueda seguir agitando el fantasma de Vox, pues todo aquello irá hacia adelante y a lo mejor incluso ante la posibilidad de una repetición electoral de esta manera, con la agitación del fantasma y tal. Si después del disparate de la ley del suelo sigue así, que quiere seguir, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, ahora lo hemos visto que querían seguir, lo hemos dicho aquí. Es que es tremendo, por Dios, es que es tremendo. Que después del fiasco que ha sacado a la calle a 1200 violadores, esta señora quiera seguir, y quiera seguir su equipo. Y que encima blasonen de ello. Blasonen de la gestión que han tenido. Que por cierto es una gestión de todo el gobierno, ¿eh? Aunque y el gobierno y la parte socialista del gobierno tardó meses en rectificar. Lo que es más grave es que la parte de Podemos y de esta señora de Lady Galapagar, ¿eh? Que me niego, esta sí que me niego a nombrarla de otra manera, porque sí que podríamos llamarla así, Lady Galapagar, incluso hasta con cariño, porque yo este tipo de motes y estas cosas que digo, las digo con cariño, de verdad. Y entre otras cosas, porque mira, si se están ellos riendo siempre de nosotros, también nosotros nos podremos reír un poco, ¿no? A poder ser, me gustaría que fuera con ellos, incluso. Y con las personas que le apoyan y que le respaldan.
Bien, pues el rey de Galapagar quiere seguir. Está muy contenta de lo que ha hecho. Es que es tremendo, ¿no? Es tremendo. Y veremos a ver el hombre lobo, el licántropo de Galapagar, qué es lo que reclama o qué es lo que deja de reclamar, que ahora parece que tiene por aquí un canalillo y tal, ¿no? Que creo que es casi tan importante como el nuestro. Bueno, a lo mejor sigue reclamándole a Pedro que Podemos pueda seguir al frente del gobierno. Luego ya han recogido un poquito de vela. Por cierto que el PNV tampoco lo tienen ya tan claro. Porque claro, a Fray Álvarez se le ocurrió decir que lo prioritario era el catalán. Que lo prioritario en este momento era el catalán, porque es lo que está menos cerrado, es el apoyo que está menos cerrado. Y que como hay problemas para que las tres lenguas sean oficiales en la Unión Europea, que primero se empezará con el catalán y luego ya con el euskera. Y claro, en el PNV se han enfadado. Y ya han dicho que no está tan claro el apoyo. Aquí todo el mundo trata de ver cuánto puede sacar. Pero ya les digo, yo creo que la cosa está hecha porque tiene el comodín de Coalición Canaria. Y Junts no va a votar en contra de Pedro Sánchez. Bueno, les hablaba antes, hace un momento, del gran problema. El gran problema, en el fondo, viene siendo desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que después de la desaparición de UCD y después de la aparición del CDS, no ha habido en España un partido de centro que moderara a unos y a otros y que impidiera que dependiesen del independentismo. Ese es el gran problema. Ese ha sido el gran problema. Hay otros, la ley electoral, etcétera, que si la ley electoral no favorece eso, no es del todo cierto. Vamos a ver, lo pone un poco más difícil, pero cuando hay un respaldo lo hay. De hecho lo ha habido y ha habido partidos que han estado ahí y que con más o menos fuerza y que han podido hacerlo. El que lo tuvo mejor fue Ciudadanos. Pero el señorito Rivera lo tiró por la borda. Lo tiró por la borda cuando tenía que haber intentado pactar con Sánchez. No sabemos si Sánchez hubiera pactado con él, pero bueno, decía que iba a dormir mal por las noches si metía en su gobierno a la gente de Podemos. Igual se hubiera cerrado en banda, porque claro, los talibanes estos que tiene en su partido, que van a las fiestas electorales de Ferraz, le decían con Rivera no, con Rivera no. Pero es que Rivera tampoco hizo nada por ofrecerse, que es lo que tenía que haber hecho. Saliera bien, saliera la cosa, o aceptara o no aceptara. Hubiera tenido un mejor resultado electoral. Si se hubiera visto que servía para aquello, para lo cual nació Ciudadanos. Y no para ser una copia bis del PP. Porque al final, si eres una copia bis del PP, la gente prefiere el original en vez de la copia. O a lo mejor otra copia que le gusta más, como Vox. El gran problema fue precisamente, al menos en mi opinión, alejarse del centro izquierda. Y alejarse de esos votantes descontentos con la deriva identitaria, con la deriva de sumisión al nacionalismo que lleva practicando el PSOE desde los tiempos de Zapatero. No olvidemos cómo nació UPyD, no olvidemos cómo nació Ciudadanos. En un caso por parte de una persona, Rosa Díez González, militante socialista desde décadas anteriores,
que discrepa con la política, básicamente con la política en relación con con el nacionalismo de Pedro Sánchez. Y Ciudadanos es una plataforma que en un principio nace en Cataluña a través de una serie de intelectuales de una órbita de centro izquierda, de una órbita básicamente socialdemócrata y de izquierda. Ese es el nacimiento que tiene. Y alejarse de esos orígenes fue el gran error de Ciudadanos. El de UPyD, en mi opinión, fue no haber sabido mantener sus esencias, mantener sus siglas, mantener su identidad mediante un acuerdo con Ciudadanos. Fue cerrarse en banda un acuerdo con Ciudadanos. Sobre todo en el momento en que Ciudadanos, en las urnas, le había empezado a ganar la partida. Después de las elecciones andaluzas de aquel año 2015. Y más aún después de las elecciones municipales, en las que perdió absolutamente toda representación. Si Ciudadanos hubiera sabido mantener sus siglas, que es lo que yo creo que pretendía en aquel momento la candidatura que en unas primarias que hubo entonces de Ciudadanos, adelantadas y extraordinarias, hubo una candidatura que era la de Irene Lozano, y que luego ha terminado en el PSOE, y a mí me ha causado en ese sentido una cierta decepción. Yo esto lo conocí bastante bien. Pasé por allí. Y colaboré con UPyD en algún momento, en distintos temas. Bueno, si hubiera, sí, sí. Si hubiera, si hubiera llevado a cabo ese proceso UPyD de saber mantener su propia identidad en ese acuerdo con Ciudadanos, yo tampoco tengo toda la información de ese tema, pero sinceramente creo que es lo que se debía haber hecho. Y entre otras cosas hubiera sido mejor también para Ciudadanos. No hubiera crecido tanto, no hubiera sido un suflé tan grande, pero hubiera tenido un anclaje en el centro izquierda, que no tuvo. Ciudadanos era un partido más de aluvión, un partido incluso menos serio en sus principios. Bueno, todavía sigue existiendo. Todavía sigue existiendo. Pero bueno, sigue existiendo, porque sigue teniendo una serie de parlamentarios europeos. Ellos lo que quieren es mantener esos parlamentarios europeos y pensaron que presentarse a las elecciones pasadas era una inutilidad y que iba a quemarles más todavía. Y yo creo que hicieron bien. Yo sinceramente creo que la decisión no fue mala. En todo caso, ¿por qué les comento esto? Pues se lo comento porque hay iniciativas, están surgiendo una serie de iniciativas para tratar de reconstruir ese espacio centro. Un espacio centro que es muy necesario porque así como Vox detrae votos al PP y en las candidaturas en las que en las provincias en las que se presenta no solamente es que detraiga votos, sino que es que perjudica la representación. Es decir, ha habido provincias como La Rioja, por ejemplo, que es palmario, o sea, lo que sucedió allí, o sea, es que ves que podían haber sacado un escaño más y si no hubieran ido por separado, y eso ocurre en 4 o 5 más, ¿no? O sea que podía haber sacado, pero luego, claro, el gran problema de Vox no es ese, el gran problema de Vox también es cómo moviliza a la izquierda. Es decir, detrae votos y dificulta
la representación, por lo que estoy diciendo, por la ley electoral y tal, y estas cosas, al no ir juntos, pero luego después es que moviliza a la izquierda de una manera, de una manera tremenda, ¿no? Entonces, y un partido de centro, si estuviera bien organizado y si no estuviera ya, pues quemado y lamentablemente, porque en este país somos así, en este país falta inteligencia política en la población. Pero hombre, por lo menos debería haber un poquito de inteligencia política por parte de los dirigentes y de los cuadros medios y de los que tratan de hacer algo. Entonces, bueno, pues y luego hay una sentimentalidad y un funcionamiento, ya lo digo, de gente que funciona y que es muy respetable también que lo hagan. Funciona a golpe de que ven una bandera española y se ponen nerviosos. Pero no que esto no ocurre solamente en el País Vasco, en Cataluña, ocurre también en Segovia, ocurre también en Salamanca, ocurre también en Madrid. Hay gente que uno y habrá que preguntarse también eso por qué fue. Y es a lo que me refería antes, al decir que seguramente. Y luego tenemos una derecha que mira, yo no sé, yo creo que trata de hacerse perdonar siempre ciertas cosas. Yo no creo que eso sea demasiado positivo. Pero claro, luego ya cuando aparece algo como lo de Vox, pues moviliza a la izquierda. Entonces, se hace necesario un partido, es absolutamente necesario un partido de centro, no solamente, o de centro izquierda, no solamente para los que nos sentimos de centro izquierda o de izquierda sensata, que ese sería otro tema, el de la deriva negativa de la izquierda, ¿no? Y se hace necesario eso, entre otras cosas porque hay muchísima gente que no quiere votar al PSOE, pero no va a estar nunca dispuesta a votar al PP. Es que eso es así. Es que eso es así. Y, lógicamente, eso hubiera podido facilitar el que esta izquierda woke, esta izquierda absurda, esta izquierda sumisa ante el independentismo. Sí, es sumisa ante el independentismo porque es que no es capaz de articular o de plantear alternativas. Al menos por parte del que está ahora liderándola. Bueno, pues digo que hay distintas iniciativas. Por un lado están los socialistas descontentos, los socialistas de la vieja guardia. Vamos a ver también qué es lo que hacen. Y luego pues también ha surgido alguna otra iniciativa. Por supuesto está también para regenerar la izquierda la iniciativa del Jacobino. Pero luego también hay un grupo de militantes de Ciudadanos. Ahí está Paco Igea, ahí está del Mundo Val, que también están tratando de crear una plataforma que se va a llamar Nexus o Nexo, y que se presenta el sábado que viene, el sábado 23. Les doy aquí la noticia y les doy la convocatoria porque creo que vale la pena que lo sepan. Va a ser a las 12 del mediodía en la Fundación Carlos de Amberes, que se encuentra en la calle Príncipe Vergara número 99. Entonces, bueno, ahí está Paco Igea, ahí está el Mundo Val, antiguos militantes del PID, que es por algunos de ellos por los que lo conozco, que han sido parlamentarios en Madrid y en la Comunidad de Madrid, cuando PID tuvo una representación notable en la Comunidad de Madrid. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sale de eso. Hay quien habla incluso de la creación de una especie como de sumar centrista. Sería lo más adecuado y sería lo más interesante. Pero claro, tendrá que ser ya pensando en convocatorias electorales que yo me temo que no se van a producir. Yo me temo que no va a haber una convocatoria electoral próxima.
Por eso que les comentaba que existe el comodín de Coalición Canaria. Un comodín que de producirse esa solución, pues mira, a quien más le puede perjudicar la jugada es a Coalición Canaria. Sinceramente lo creo, porque Coalición Canaria actualmente tiene sus huestes y tiene su electorado muy limitado a la provincia occidental y a la isla de Tenerife, y es un electorado más bien conservador. Y es quien más le puede perjudicar si hubiera una repetición electoral. Tendrán que vender muy mucho lo que consigan. Y de eso iremos hablando, de la llamada Agenda Canaria. Sospecho que iremos teniendo que ir hablando en las próximas semanas, una vez falle lo de Feijóo. Y luego también ocurre que no sé exactamente qué es lo que quería decirles a ustedes. Estoy haciendo unos vídeos tan largos que al final les estaba hablando de eso, de que van a tener que venderlos de Coalición Canaria. Eso lo van a tener que vender muy bien, y son los que pueden salir peor parados. No tanto porque estén ahora compartiendo gobierno regional con el PP, que es lo que mucha gente dice. No, pero si están compartiendo gobierno con el PP, es que no tiene nada que ver. En Coalición Canaria ocurrió siempre eso. Ha habido gobierno de coalición con el PP y han estado pactando con el PSOE. Ellos han estado en el gobierno de coalición con el PP. Pero luego ha habido gobierno de España del PSOE, y han estado, además ha sido lo más habitual. Últimamente ya empezamos a tener gobiernos de coalición con el PSOE, pero en los primeros tiempos de Coalición Canaria lo habitual era que allí gobernaran en coalición con el PP. Y aquí había gobiernos del PSOE y pactaban con el PSOE. Y no había ningún problema en pactar con el PSOE y en tratar de conseguir su agenda canaria con el PSOE. Además, incluso tiene una cierta lógica. Eh, Podría ocurrir que el Partido Popular ante ese movimiento se enfadara, tal, lo que quiera. Pacta con eso en Canarias. No sería tampoco la primera vez que ocurra eso. Entonces, ese no es el problema. El problema fundamental es cómo venden eso ante el electorado que les quede, ¿no? Me parece a mí. Y por eso